Pecados ocultos llegan a matarnos. Quédate conmigo 10 minutos y veamos cómo la palabra de Dios aborda este tema y nos da una explicación más clara. Y si ya tienes tu Biblia en la mano, por favor ayúdame a buscar ahí en el libro de Josué, capítulo 7, y vamos a leer del versículo 1 al 15. Y la palabra de Dios dice así: Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Camí, nieto de Zabdi y bisnieto de Sera, guardó para sí la parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Josué envió unos hombres de Jericó hacia Jai, lugar cercano a Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Jai. Poco después regresaron y dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Jai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón solo fueron a la batalla 3,000 soldados, pero estos salieron huyendo ante los de Jai. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí en una pendiente fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué rompió sus ropas y se postró en tierra ante el arca del Señor y permaneció allí hasta la tarde. Los jefes de Israel hicieron lo mismo y echaron cenizas sobre su cabeza. Josué reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaras en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado del otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo hacer ahora que Israel ha huido de los enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio para tu nombre? Y el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces ahí postrado? Los israelitas han pecado y han violado el pacto que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos acarrearon su destrucción, y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate, consagra al pueblo, diles que se consagren para que presenten ante mí mañana, y que yo, el Señor de Israel, declaro: lo que ordené destruir continúa en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas destruido esas cosas. Mañana por la mañana se presentarán por las tribus, y la tribu que yo señale por suertes presentará a sus clanes. El clan que el Señor señale presentará a sus familias, y la familia que el Señor señale presentará a sus varones. El que sea sorprendido en posesión del botín de guerra destinado a la destrucción será quemado junto con su familia y sus posesiones, pues ha violado el pacto del Señor y ha causado una gran vergüenza a Israel. ¿Sabes? Este capítulo de Josué 7 es uno de los momentos más desconcertantes de toda la historia de Josué siendo líder de Israel, porque ellos venían de una gran victoria que leímos el día de ayer. Venían de haber visto las murallas de Jericó caer. Venían de haber visto cómo ellos habían derrotado a un pueblo lleno de gigantes. Ellos habían visto y experimentado la fidelidad de Dios, caminando con fuerza, caminando con confianza en medio de ellos. Y de pronto todo se derrumbó. Y de pronto todo se esfumó. Hubo fracaso, hubo derrota y hubo una confusión total. Y este pasaje nos enseña una verdad que nuestra cultura evita: que el pecado es individual. Y que el pecado, pues mientras no afecte visiblemente a otros, está bien. Pero la verdad, el pecado nunca es individual. Y la verdad es que el pecado siempre va a afectar a otros. Y siempre va a traer muerte y siempre nos va a separar de la presencia de Dios.
Y Josué 7 no confronta el tipo de pecado que queremos admitir. El pecado oculto. El pecado oculto. Y mi punto número 1 es que el pecado oculto siempre va a traer muerte. Ya sea espiritual, ya sea emocional, ya sea física incluso. Va a traer muerte, va a traer derrota. No podemos esconder nuestros pecados del Dios que nos ve, que conoce nuestro corazón, que conoce nuestro pensamiento, aquel que ve y aquel que juzga con justicia. Y aquí podemos ver en este pasaje que el pecado de Acán afectó a toda la comunidad. Porque Dios dijo, los hijos de Israel han pecado. Dios no dijo, Acán pecó. Aunque sí fue un nombre, Dios dice que fue Israel quien pecó. Y esto debe ser claro, porque la verdad es que el pecado que entró por uno, por Adán, contaminó a todos. Y tú puedes ver la historia general de toda la Biblia. Y siempre estamos en derrota porque estamos en un mundo caído. Y el gran problema que vemos es que la gente dice, bueno, pues es mi pecado, mientras esto no daña a otros, pues no es problema. Pero Josué 7 nos dice lo contrario, que todo pecado tuyo personal siempre va a dañar a alguien, aunque tú no lo estés viendo todavía. Israel es derrotado por un pequeño enemigo. Es bien chistoso esto porque ellos venían de derrotar a una de las naciones más poderosas y perdieron contra una nación chiquita. La ciudad de Jaira es insignificante porque incluso podemos leer que dice, no, pues con 2,000 o 3,000 personas basta. No necesitas cansar a todo el ejército. Pero Israel cae. Pero Israel cae. Y sabes, no fue por falta de estrategia, porque ellos venían de tener una estrategia muy grande, sino por falta de obediencia. Mientras estuvieron con Jericó iba todo bien, pero ellos pecaron desobedeciendo a Dios y perdieron. Entonces esto nos dice que no son las fuerzas, porque era un ejército fuerte, no son las estrategias, porque tenían una estrategia fuerte, no son las armas, porque seguramente tenían muy buenas armas. Las armas y todo eso que acabo de decir no garantiza la victoria. La obediencia es lo que nos mantiene en la victoria, y en la victoria tiene que ver con una vida plena ante Dios. Y mientras el pueblo, es muy interesante que escuches esto, mientras el pueblo toleraba el pecado oculto, no podían avanzar. Mientras Israel toleró el pecado oculto, no pudieron avanzar. Iglesia, cuidado con esto. Porque sabes, algo que nos enseña esto, iglesia, comunidad, cuando tú toleras el pecado oculto, no vas a poder avanzar. Porque Dios nos ha dado una comunidad. Y esto es algo que podemos aprender en este capítulo 7. No podemos aparentar que todo está bien, no podemos ocultar adicciones, no podemos ocultar hábitos, no podemos justificar conductas, no podemos vivir una doble vida. No podemos. Y no es que el pecado, no podemos convivir con el pecado o no podamos decir no porque eres pecador, porque al final del día todos somos pecadores y al final del día todos vamos a continuar pecando de alguna manera. El problema con el pecado es que es un pecado oculto. Pero cuando tú vienes y lo confiesas ante Dios, y eso es lo que vamos a ver después, hay libertad. Hay libertad. Hablo de pecado oculto, aquel pecado que no quieres confesar, aquel pecado que traes dentro de tu corazón, aquel pecado que tú haces cuando nadie te ve, aquel pecado, tarde o temprano te va a cobrar factura. Y termino con esto. Al final del día, en los últimos versículos que leímos, del versículo 6 al 15, Dios expone el pecado para restaurar a su pueblo. Dios le dice a Josué, hay pecado dentro de tu pueblo, y mientras ustedes estén tolerando el pecado, van a estar perdiendo contra sus enemigos, porque mi presencia no va a estar con ustedes. Dios está confrontando la falsa inocencia del pueblo, porque, ¿sabes? Josué hace algo que muchos hacemos cuando algo sale mal. Culpamos a Dios, culpamos el plan, hay queja. Pero Dios responde con verdad. Israel ha pecado, tu pueblo ha pecado.
Y ese es el punto, no es que Dios haya fallado, es que tú y yo desobedecimos. No le eches la culpa a Dios por consecuencias y acciones tuyas. Al final del día tú y yo estamos viviendo nuestras propias consecuencias. No es que Dios no nos quiera, no es que Dios nos esté castigando. Simplemente son resultados de tus consecuencias. Dios jamás va a tapar el pecado. Dios lo desenmascara, le quita la máscara. Porque al final del día Dios siempre va a querer la restauración. Que tú puedas tener convicción del pecado, porque la convicción del pecado siempre es la antesala a la restauración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu pasaje y porque nos enseñas mucho, Señor, sobre los pecados ocultos. Padre, perdona nuestros pecados ocultos, Señor, y llévanos ante personas confiables donde podamos exponerlos, Señor, donde podamos exponer esto, Padre. Y perdónanos, Señor, y ayúdanos a confesar nuestro pecado. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y nos vemos el día de mañana para otro devocional. Que tengas un buen día.